Muy bien, chicos, es tiempo de un nuevo video, Breve Historia de la Alquimia, un libro escrito por Luis Fernández. Antes de decirles si mi voz se escucha extraña es porque me está empezando una gripe, pero ni eso nos va a detener para seguir con esta reseña. En sí, el libro explica cómo ha evolucionado la alquimia en diferentes culturas en que se practicó, en la egipcia, en el mundo musulmán, en China, en Europa, y cubre las diferentes concepciones que hay, algunas veces dándole importancia a lo que sirvió como base para la creación de la química moderna, una especie de protoquímica, y también señalando la complejidad que hay para analizar textos más primitivos, ya que los alquimistas practicaban la filosofía hermética y pretendían mantener sus hallazgos y métodos ocultos de los poderosos para que no fuesen mal utilizados de alguna forma comercial u otra forma, cambiar el nombre de las operaciones, el orden, el uso de símbolos, el uso de criptogramas o simplemente no escribirlos otra vez para mantener ese secretismo. Al igual observamos ese patrón de tener que atravesar una serie de pruebas para recibir las clases con alguien de algún rango más alto de querer participar. En sí, parte de los procedimientos que realizaban los alquimistas son considerados científicos, por lo menos los que formaron parte del Renacimiento. Aunque no utilizaron en los métodos científicos como tal, parte de sus prácticas se pueden entender de esa forma. La explicación de estos procesos, los procesos de fermentación, los procesos de carbonización, los distintos tipos de destilación, filtración, sublimación, todos ellos, la putrefacción también, todos ellos, además de los instrumentos o vasos o recipientes que eran necesarios para los experimentos, digamos, la retorta que hoy por hoy le conocemos con el mismo nombre, formaban parte de un modelo más complejo, un alambique por donde fluían los vapores, se condensaban para extraer el alcohol de cierta fruta o medicinas o perfumes, y otra serie de recipientes eran procesos complejos, se necesitaba una inteligencia, un grado de inteligencia para poder ejecutarlos y entendimiento también, con un objetivo auténtico de adentrarse en el funcionamiento de estos fenómenos. La destilación, en este caso, la destilación, el trabajo alquímico por excelencia, la idea de purificar al máximo las sustancias para extraer de ellas lo que se entendía como materia primigenia o sustancia universal según ellos. Esta misma disciplina se utilizaba en la fabricación de todo su equipo con el objetivo de eh, hallar o construir exactitud. Um, Precisión, se les dedicaba bastante atención de hecho, y ese estudio minucioso y disciplinado, digamos, para quien quiera un ejemplo más palpable, um, de la alquimia china, permitieron que los alquimistas chinos creasen o descubrieran la pólvora y el papel. Ahora, hay otros autores que destacan que la alquimia empieza y termina en el laboratorio, para quienes buscaban, en este caso, resultados físicos palpables. Esta era su orientación. Otros que estudian hoy por hoy, digamos que sean de las ramas de la filosofía, de antropología, de cierta forma van a despreciar el desarrollo del trabajo de laboratorio para centrarse más en corrientes de pensamiento que sirvieron de base para la alquimia, el taoísmo, el hermetismo, el gnosticismo y demás. Van a encontrar todas estas eh, explicaciones dentro del libro. Se extiende bastante en ese campo, de hecho. Ahora, con el Renacimiento, la alquimia tuvo que adaptarse, y de hecho fue cuando tuvo más frutos. Obras nuevas, ediciones, traducciones, y de hecho, Newton dedicó por lo menos 30 años de su vida entre experimentos y escribir sobre alquimia, lo que una persona hoy por hoy entendiese como supercherías o tonterías. Es la producción escrita más abundante sobre alquimia debido a una sola mano en esos 2000 años. Así que sí, chicos, el libro es excelente, son 198 páginas.
es mediano, vale la pena leerlo, especialmente digo, personas orientadas a la química van a estar encantadas con el libro y está muy bueno. Eso es todo, chicos, gracias por escuchar.